Hermanos, les voy a invitar a que entonemos con mucha alegría, con mucho gozo, con el gozo que solo el Señor nos sabe dar, nuestro himno 222, Cristo solo. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra predicación será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo es que nuestras culpas se borró, su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo santifica y enrama nuestro ser. Con su amor, fe, paz, pureza y la fuerza de vencer. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo es quien nos sana, nuestros males se llevó, y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará. Por los siglos sempiternos con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana,
Escuchamos las voces de nuestros hermanos de la primera Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Valdivia y agradecemos el haber grabado este hermoso himno. Y ahora vamos a alimentarnos de la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El día de hoy, como dijo nuestro pastor Luis, nos visita el pastor Roberto Bastante desde Lima, Perú. Le damos la bienvenida, pastor, y le doy la oportunidad para que nos entregue el mensaje del día de hoy. Que el Señor le bendiga y que el Espíritu Santo le guíe y sea Él quien hable a través de usted. Adelante, pastor. ¿Me escuchan bien ahora? Ok. Estamos aquí contentos compartiendo con ustedes estos momentos tan trascendentes en la vida de la iglesia. Como dije hace un instante, es una buena y desafiante pregunta el título que pusimos a este mensaje: ¿hacia dónde vamos? Porque si uno se pone a pensar cuando lee de continuo las Escrituras, que la vida se compone de muchos comienzos y de finales. Y eso desde que estamos en el hogar, en el colegio, terminamos la primaria, la secundaria, la universidad o lo que fuera, pero siempre esas clausuras las vemos como puntos de llegada. Pero el cristiano no debe mirarlo como un punto de llegada, sino como una puerta que el Señor abre. Aunque te parezca mentira, por ejemplo, cuando se trata de saludar a alguien por su cumpleaños, por lo menos a mí no me gusta decir feliz cumpleaños porque apunta al pasado, como si ya viviste tantos años, ¿no? Entonces, es más lindo pensar, porque es la verdad bíblica, que el Señor nos está otorgando un nuevo año de vida. Y si tú te pones a pensar, estas amadas iglesias de Ful del Carmen y Labranza tienen esta puerta de entrada hoy día, ¿no? Estamos entrando a un nuevo año de vida. Y a pesar de las dificultades que hay en el lugar donde nos movemos, pero siempre el año nuevo trae desafíos, trae oportunidades, trae también dificultades. Así que lo vemos con total realismo, pero con Cristo somos más que vencedores. Amén. Pues bien, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, hablando de futuro. Tú y yo sabemos que el Señor, antes de mirar el futuro, mira la condición de las iglesias de ese momento. Y hay 7 mensajes a iglesias de 7 ciudades distintas del Asia. Y curiosamente, si uno mira con cuidado, las 2 últimas iglesias son iglesias antagónicas en su carácter. Verás que la iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel. En cambio, la iglesia de la Odisea es la iglesia infiel. Esa iglesia para la cual el Señor tiene realmente una exhortación muy, pero muy fuerte. Pues bien, tomando el mensaje de estas 2 últimas iglesias de Apocalipsis, las iglesias de Filadelfia y la Odisea respectivamente, tenemos nosotros hoy, hermanos queridos, la posibilidad de escoger una, pero que resulta de mirar el tiempo. Siempre cuando uno evalúa tiene que, como decía el viejo profeta Jeremías, ¿no es cierto?, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, pero para mirar adelante, ¿no es cierto? Entonces,
en esa forma de evaluarnos, tenemos la posibilidad de escoger, pero luego de mirar el tiempo. Y la propuesta es que hay una triple opción para escoger una ruta. Mira la diapositiva, que nos habla de un caminar hacia adelante, ¿verdad que sí? A veces son tan lindos como el sur de Chile, ¿no? Cada vez que voy al sur de Chile me encanta, ¿no? Por el verde de Chile y sus volcanes, etcétera, etcétera, lugares tan lindos. Contrasta con los desiertos de Perú, ¿no? Entonces, pero independiente de eso, siempre hay una ruta adelante. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, porque la ruta nos presenta una opción para elegir en cuál de ellas nos movemos. Y como el tiempo es la parte importante aquí, entonces hay una triple opción. O sea, podemos mirar al pasado, podemos mirar al presente o mirar al futuro. Si comenzamos la primera alternativa mirando al pasado, nos vamos a encontrar con una dupla que habla de o alejamiento del Señor o acercamiento al Señor. Sabes que no hay otra forma de vivir la vida cristiana. Como personas, como familias, como iglesia, ¿no? O nos estamos acercando al Señor o nos estamos alejando de Él. Y a veces no nos damos cuenta de uno o de otra condición. Yo quiero dejar contigo este desafío, porque mirar al pasado siempre es instructivo. Cuando uno ve, por ejemplo, el Antiguo Testamento, la respuesta está en el modelo hebreo, en el modelo de Israel, el modelo judío. Por ejemplo, cuando Israel mira al pasado, va a encontrar que fue un drama su historia. Yo le puedo llamar como la historia del péndulo, ¿no? Ese es un péndulo, ¿verdad? El que están viendo, que va de un extremo a otro, ¿verdad? O se acerca o se aleja del centro, ¿verdad? Y Israel vivió así, siempre, a lo largo de su historia humana, siempre tuvo que escoger. Mira, por ejemplo, el profeta Oseas en el capítulo 11, en el primer versículo, el profeta dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Estaba recordando Oseas al pueblo de su tiempo, ¿no? Que hubo un pasado maravilloso con Dios. Cuando Israel era muchacho, dice, disfrutaba el amor de Dios. No había cosa mejor para Israel. Y sin embargo, el pueblo optó por alejarse de Dios. No sigan leyendo los versos 2 en adelante de Oseas 11, porque vas a ver un Israel apóstata, rebelde, que no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Entonces, perdió su oportunidad. Y uno dice, al ver la historia de Israel, ¿cuántas veces pasó eso con Israel? ¿Cuántas veces? Piénsalo, por favor. Dios le envió su palabra, sus profetas, en todo tiempo. Los corrigió, los consoló, los libertó, pero ellos seguían ese sube y baja, ¿no es cierto? Y ese es un problema en el caso de Israel. A pesar de que Dios trataba a la nación israelita como su hijo. Perdón. Para Dios, toda la nación israelita era el hijo de Dios, su primogénito. En Éxodo 4:22,
cuando Dios comisiona a Moisés para libertar a su pueblo de la esclavitud egipcia, en Éxodo 4, 22, 23, le dice ahí a Moisés que Israel era su hijo, era su primogénito. Entonces, siempre, pero sin embargo, Israel siempre estuvo escogiendo. Si tú verificas su historia, verás que siempre Israel estuvo escogiendo y siempre nosotros andamos escogiendo. A veces cada día andamos escogiendo entre esto es bueno o es malo, ¿verdad? Si tú miras, por ejemplo, a Josué cuando terminó la conquista del pueblo, de la tierra prometida, él tuvo un mensaje en Josué 24 y el clima de su mensaje fue ese: escogeos a quién van a servir, si a los dioses que conoció Abraham o no, o a los dioses que viven en esta tierra, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿sí o no? Eso no puede ser una simple historia. Ese siempre es una elección que tenemos que hacer nosotros, queridos hermanos. Si tú sigues así recorriendo la Biblia, llegas hasta el día de la cruz. En el día de la cruz, ¿qué pasa cuando el Señor llega donde Pilatos y ahí está todo el populacho manejado por los religiosos de la época? ¿Te acuerdas? Y Pilato no sabe cómo librar al Señor, entonces saca a Barrabás. ¿Te acuerdas de la historia? Y como la tradición decía que en ese día había que liberar o perdonar o indultar más bien a uno de los condenados, entonces él puso a Barrabás con Jesús. ¿Y a quién escogió Israel? A Barrabás. ¿Te acuerdas? Para mí, el versículo más patético de todo el Nuevo Testamento lo da ese Juan 19:15, ¿no? Cuando Pilato le dice: a vuestro rey lo voy a crucificar, y la gente comenzó a gritar: no tenemos más rey que César, el rey de Roma, el emperador, ese es nuestro rey. Ese día apostató Israel. Ese día se alejó para siempre de Dios. En sus corazones se alejaron. Hicieron una separación permanente. ¿Te das cuenta? No tenemos más rey que César. Y todo el Antiguo Testamento decía que Dios era el rey de Israel. ¿Sí o no? O sea que siempre Israel vivió así, hermano. Pero Israel perdió su oportunidad. La pregunta que nos hacemos frente a eso es ¿qué hacer frente al rechazo? ¿Qué hacer cuando se rechaza a Dios? ¿Qué haces tú cuando alguien te rechaza? Humanamente lo dejamos, ¿verdad? Uno deja lo que nos rechaza. Pero Dios no obra así. Dios insiste, insiste, insiste. Y eso es lo que hizo con Israel, y el Nuevo Testamento lo recuerda. Cuando tú ves, por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿no? La penúltima iglesia, allí en Apocalipsis 3:8, el Señor resucitado le dice a esta iglesia pequeñita, le dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Te das cuenta? Que el momento siempre que de definiciones, de escogimiento, siempre se te presenta una puerta. Una puerta, y le dice una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Te das cuenta? Así que no hay que pensar porque somos una iglesia pequeña, entonces somos menos delante de Dios. A Dios no le interesan los números, hermano. A Dios le interesa tu fidelidad, porque tu fidelidad, unida a la fidelidad de todos los miembros de la iglesia, hacen la fuerza de la iglesia. Y eso lo promete Dios allí a esa iglesia fiel. Aunque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra.
no has negado mi nombre. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que entender que cuando el Señor le dice eso, el Señor estaba hablando a una iglesia fiel. Y por tanto, Dios estaba abriendo una puerta para que el reino de Dios se extienda. ¿Y qué puerta es esa? Es la puerta del evangelismo. El evangelismo para extender su reino. Yo le digo así popularmente, una puerta de oportunidad. ¿Te das cuenta, querido hermano? Dios le dio a Israel muchas oportunidades. Y sin embargo, Israel la despreció. ¿Por qué? Porque Israel tenía un problema. Le gustaba el péndulo. ¿No? Se alejaba y se acercaba a Dios. Se alejaba y se acercaba a Dios. Y hermano, mientras nosotros en nuestra mente y corazón no dejemos esa vida de péndulo, nuestra iglesia no podrá conquistar nuestras naciones. Dios tiene mucho pueblo allí en las tierras chilenas, pero está esperando que la iglesia despierte, ¿no? Podemos tener más de 100 años de cristianismo, pero muchas iglesias en todo el mundo hoy en día se están alejando de Dios. Si su escogimiento ahora es en términos conceptuales, podríamos decir que ¿hay alejamiento o hay acercamiento? Es la primera elección. ¿Cómo vivo yo? ¿Vivo en alejamiento? De lunes a lunes, hermano, por favor, porque el día domingo todos tenemos una cara de santos impresionante, ¿verdad? No, te digo cómo te comportas en tu casa, en tu hogar, con tus vecinos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo o de estudio. ¿Cómo te comportas con ellos? ¿No? Ese es el punto. Una puerta de oportunidad. ¿Cuántas veces encontramos gente que lo cuenta como una cosa anecdótica? No, ¿sabe qué? Me encontré con un compañero de trabajo en la empresa y resulta que era cristiano. ¿Pero cómo? ¿Y cuántos años trabajas en esa empresa? 20 años, pastor. ¿Cómo? ¿Y no sabes quiénes son cristianos, ni siquiera los que trabajan contigo? ¿Por qué? Porque no han querido acercarse. ¿Te das cuenta? Porque cada uno vive su vida. Y ese no es el corazón de un cristiano. ¿No te parece? Es hermoso cuando el cristiano está buscando la puerta de la oportunidad para compartir de Jesús, porque Dios es así. Ustedes están cumpliendo 20 años y la puerta de la oportunidad, queridos hermanos, está abierta para ustedes. No pasa nada malo, déjame mostrarte mis comillas, no pasa nada malo hoy en día en nuestras vidas que no sea una oportunidad que Dios te está dando para vivir y para cumplir su voluntad. Por eso hablamos de la puerta de la oportunidad para la iglesia fiel. Y Dios va a multiplicar esas oportunidades. ¿Te has puesto a pensar cuántas personas pueden estar escuchando este mensaje? Te hablo de posibilidad, no que lo sea, te hablo de posibilidad, de algo que es absolutamente posible o probable. Este pequeño mensaje está llegando a todo el mundo, hermano. Y si hubiera gente en la luna, llegaría a la luna probablemente. ¿Me entiendes? Nunca la iglesia de Cristo ha tenido esta oportunidad. Es la puerta de la oportunidad. ¿Te das cuenta? Y qué hermoso que es esto. Por ejemplo, ahora en la pandemia en Perú, yo veo que todas las iglesias, grandes y pequeñas, tienen cultos de oración todos los días. Y a veces en todos horarios. Algunas iglesias están 24 horas al día abiertas para orar. No hablo de sus locales, sino hablo del concepto de iglesia abierto. Pero sus programas se multiplican hoy día aprovechando herramientas como esta, como Zoom y otras más que están apareciendo. Tenemos una oportunidad única, hermano, en la historia universal. Sí, dirás, sí, pero no puedo abrazar a mis nietos, no puedo abrazar a mis hijos, no puedo abrazar a mis amigos. Sí, es verdad.
pero no está lejos de nadie. En este momento nosotros funcionamos como si estuviéramos en una mesa sentados tomando un café, ¿verdad? Porque yo te hablo, tú me escuchas, tú hablas, yo te escucho. O sea que estamos cerca, estamos cerca. Y es importante que lo veamos así, hermano. Estamos cerca. Yo estoy jubilado en este momento, ¿no? He sido más de 30 años pastor en una iglesia aquí en Miraflores, en Lima, Perú. Pero te digo que nunca he trabajado tanto como ahora. A pesar de que la iglesia de Miraflores es una iglesia grande, ¿no? De más de 2.000 personas, ¿no? Pero nunca he trabajado tanto como ahora. ¿Por qué? Porque las oportunidades de servir al Señor se multiplican, hermanos. Se multiplican. Tú puedes visitar a un hermano por Zoom, tú puedes hablar con él, aconsejarle, alentarlo. Siempre, puede ser montones de cosas. La puerta de la oportunidad está abierta. ¿Y quién la ha abierto? Jesús. La segunda alternativa es mirar el presente. Y cuando yo miro el presente, entonces ya tengo que escoger entre confusión o confianza. ¿Te das cuenta? Porque ese es nuestro presente. O vivo mi cristianismo en confusión, o vivo mi cristianismo en confianza. Vamos a ver por qué digo esto. Ahora miremos la iglesia de la Odisea, que es la última, que es en contraste con la primera, con Filadelfia, no es pequeña, es grande. En contraste con Filadelfia, no es pobre, es rica. ¿Te das cuenta? No tiene fuerza, tienen recursos económicos y todo lo demás, pero es la iglesia del presente, del último tiempo. Y nosotros tenemos que ver cómo el Señor evalúa esa iglesia. Mira, Apocalipsis 3, 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Te das cuenta? Si tú crees que estás bien, eres la iglesia tibia, ¿verdad? Cómoda, la iglesia satisfecha, pero solo de autoconfianza, solo de apariencia. De ninguna cosa tengo necesidad. Grafica ese sentir. Y el Señor le otorga esos 5 calificativos, de desventurado hasta desnudo. ¿Te das cuenta? A pesar de que está lleno de recursos. Es tremendo esto. Y el Señor, ¿qué le dice a esa iglesia? Eres un maldito, te va a... No, le dice, si tú sigues así te voy a vomitar de mi boca. ¿Verdad? Pero ¿cuál es la salida que le da el Señor? ¿El infierno? No, le da un consejo, ¿verdad? Te aconsejo que compres de mí, ¿verdad? Te aconsejo que de mí compres. Es una invitación, no es un mandato. Y la figura que habla de comprar es de alguien que va al ágora, y el ágora en el tiempo de Jesús era el mercado donde tú comprabas lo que necesitabas para comer cada día. Te aconsejo que compres de mí. O sea, él usa la figura de venta, pero en realidad es una oferta de gracia y es una oferta urgente. Aprovecha. Esas dos cosas están en las palabras de Jesús allí. Porque comprar, este verbo comprar en este contexto, querido hermano, es abandonar toda forma de complacencia cuando tú vas a comprar. Digamos, en el léxico que está utilizando el Señor resucitado en la revelación a Juan, está diciendo, comprar es abandonar toda esa zona de confort, toda esa zona de comodidad que tenemos los cristianos hoy en día. Si tú supieras, hermano, cómo se vive el cristianismo al otro lado del mundo, te avergonzarías como yo me avergüenzo. No, donde la gente no tiene Biblias, no tiene una silla para sentarse, no tiene calefacción, se hace frío, no tiene aire acondicionado, se hace calor. Qué lindo. No tiene ni siquiera energía eléctrica, pero estudian la Biblia con una vela.
y tienen hambre de la palabra de Dios, ¿no? En los países como Indonesia, por ejemplo, hermano querido, hay un indonesio por cada 500 que tiene una Biblia, porque está prohibida portarla. En nuestras casas siempre hay más de una Biblia, en cada casa, ¿sí o no? Así que nosotros tenemos todas las oportunidades. ¿Te das cuenta, hermano querido? Mira lo que dicen los versos 19 y 20 de ese capítulo 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que dice, es impresionante la gracia que el Señor obra allí, hermano. El verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entraré a él. ¿No? ¿De qué puerta está hablando el Señor allí? ¿De la puerta de tu casa? ¿De la puerta de tu ciudad? ¿De la puerta de tu automóvil? ¿De qué puerta? De la puerta del corazón, hermano. Si alguno oye mi voz, es decir, acá está la voz de Dios, ¿verdad que sí? La palabra de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Cómo me gusta reafirmar este maravilloso versículo? A mí me sorprende este detalle, hermano, por dos cosas. Primero, por una parte positiva, porque cuando el Señor le dice, estoy a la puerta y llamo, hay dos cosas importantísimas aquí. Primero, que dice, cenaré con él y él conmigo. Cualquier lingüista diría, acá hay redundancia. Si yo estoy cenando contigo, no tengo que decir tú estás cenando conmigo. ¿Verdad que sí? En español estaría mal dicho, sería una redundancia, pero en el idioma de Jesús no lo es. Habla de una doble forma de estar. Significa que si tú abres la puerta de tu corazón, por favor escúchame que es importantísimo esto, si tú abres la puerta de tu corazón, Jesús dice, yo entraré a tu corazón y tú entrarás al mío. Eso es lo que dice. Es la parte maravillosa de esta promesa. Es la más grande promesa en las 7 iglesias. Mira, a la más infiel le da la más grande de las promesas, esta. Lee con cuidado. No solamente al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, dice Jesús, a esta iglesia. Infiel. O sea, siempre es posible volver. Ahora, quizás no se note en el idioma que nosotros hablamos, hermano querido, pero mira tu Biblia con cuidado. Y ese versículo es desafiante. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia, en el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento, hay 2 palabras que definen puerta. Y esta puerta es una puerta que no es la puerta de calle de una casa. Es una puerta interior de la casa. Por ejemplo, la puerta que tienes tú de tu habitación, la puerta que tienes tú de tu baño, de tu cocina, son puertas interiores. Ahí no hay llaves, ¿verdad? ¿Sí o no? Y a esa puerta se refiere el Señor. Y el desafío es ese, hermano. El desafío es ese. ¿Por qué? Porque en el corazón humano, en el corazón de muchísimos cristianos, por no decir de todos nosotros, existen compartimientos en nuestra vida que están llenas de cosas malas, pecados no confesados, ¿verdad? Están perdonados por la cruz, sí, pero para una auténtica reconciliación con Dios y un mirar adelante con toda libertad y que no estorben tu crecimiento cristiano, necesita ser sacado del corazón.
Y hay resentimientos, envidias, tantas cosas que bullen el corazón. ¿Y sabe lo que hacemos nosotros los cristianos incluso? Los metemos en el desván, en un lugar que no usamos en nuestra casa, interior, bien interior. Esta puerta es una puerta interior. Dentro del corazón hay varias puertas. Y una puerta es la puerta Turá, la puerta que está hablando Jesús. Esa puerta del corazón, en la cual tú y yo podemos decirle, Señor, tengo cosas que me avergüenzan. Tengo cosas en mi pasado que cuando las recuerdo se me quita la gana de vivir. Se me quita la alegría de vivir. Me impide, me estorba. No puedo entrar en auténtica comunión. No sé lo que es la verdadera adoración. No me deleito en ti. Leo el Salmo 37 que dice, no, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero yo no sé cómo deleitarme. ¿Por qué? Porque está ahí está esa habitación cerrada. Y Dios quiere que le entregues la llave. Entra, Señor, limpia eso. No quiero nada que estorbe mi intimidad contigo, porque esta puerta que tú abres es la puerta de la intimidad. No solamente la puerta de la oportunidad, sino la puerta de la intimidad. Bien íntimo, hermano. Bien, muy, muy, muy personal. A veces la iglesia está en pecado, pero a veces el pecado de la iglesia no es otra cosa que la suma de nuestros pecados como miembros. Y debemos encontrar esa diferencia, mis hermanos. ¿Por qué no crece la iglesia? Tenemos que decir, ¿es esto lo que quiere el Señor aquí, en Labranza? ¿Es lo que quiere el Señor aquí, en Fundo del Carmen? ¿Es lo que quiere aquí en nuestra iglesia? Y ni siquiera los grandes números tienen que consolarnos, porque lo que importante acá es la intimidad de cada quien con el Señor. Cuando no hay estorbos, porque la puerta de la intimidad ha sido abierta, como ves la diapositiva ahí, abierta, y el Señor entró y dejó su luz allí. Nunca voy a olvidar, una vez estaba en Venezuela y allá había un pastor y él me contó que habían comprado una casa en las afueras de Caracas para la iglesia que comenzó a crecer mucho. Y dice que cuando ellos estaban tan felices de tener esa propiedad, llegaron todos, dice, a limpiarla, a arreglarla, a pintarla, etcétera, para que fuera el lugar de la iglesia. Y había una habitación, y hasta ahora lo recuerdo, él decía, Roberto, era imposible entrar en esa habitación. La puerta estaba abierta, pero había una fuerza que impedía, como si fuera una pared de piedra, que le impedían penetrar en la habitación. Por supuesto que era una operación demoníaca, por supuesto. Pero la iglesia se puso de rodillas en una vigilia, comenzaron a orar y se acabó, y ahora tienen una libertad tremenda. Pero el primer día, cuando tomaron ese lugar estaba cerrado, totalmente cerrado, para que la iglesia estuviera allí. No estoy para contar fantasías, hermano, pero el desafío es entrar en una auténtica comunión personal y comunal, eclesial, como todos sabemos. Pero esa puerta es la puerta de la intimidad. Por eso el Señor abre ese desafío entre la confianza o la confusión, no hay más, ¿no? Por eso la Escritura nos dice en el capítulo 4 de Primera de Juan, dice que el amor se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque así como Él es así somos nosotros en el mundo. No tienes que vivir en confusión, sino en confianza, hermano. Tu cristianismo es vivirlo en confianza.
porque tú sabes a dónde vas y sabes de dónde vienes. O sea, claro, por eso. Y como iglesia, hoy día también podemos ver exactamente lo mismo. Esa es la segunda puerta, hermano. Tozer, A.W. Tozer, fue un pastor aliancista en Canadá. Y este hombre realmente era un profeta, hermano. Es impresionante, cualquier libro que encuentres de él, cómpralo y léelo porque te va a bendecir muchísimo. Y él tiene una declaración acerca de lo que es la intimidad con Dios, hermosa, desafiante para todos nosotros. Tú que estás hoy en el día de celebración, como nosotros estamos aquí también luchando, mira lo que él escribe. Él dice: cuanto más le complacemos a Dios, no es tratando de ser buenos, sino arrojándonos en sus brazos con todas nuestras imperfecciones, creyendo que Él lo comprende todo y sigue amándonos. Debo vivir esa experiencia conscientemente, y no es el fin sino el comienzo, dice Tozer. Cuando alcanzamos esa dulce comunión, entonces la reverencia se convierte en algo maravilloso realmente. La comunión con Dios, de ahí ya no quiere salir. ¿Te das cuenta? Esto es lo que es Tozer. La pregunta es, ¿vivimos esta experiencia diaria? ¿Tenemos la puerta de la intimidad? Más bien, ¿el Señor tiene libertad de entrar a ese aposento? Porque ya una vez entró, cuando yo le di la llave, entró en esa parte de mi corazón que yo nunca le muestro, y Él limpió eso, y ahora Él reina también en ese lugar, porque está en el trono de mi corazón. Son desafíos, hermanos queridos, que el Señor está haciendo. Y la tercera mirada tiene que ver con el porvenir, con el futuro. Y tendremos que escoger también entre advertencia o ánimo. Como decía hace un ratito, tú sigues leyendo el mensaje a la Odisea, mira Apocalipsis 3:21. Esa es la promesa, como decía, la promesa más grande que recibe cualquiera de las 7 iglesias, la recibe la Odisea, la iglesia infiel. O sea, nos dice, ¿cómo puedes saltar de lo más bajo a lo más alto en la estimación que Dios te tenga, ¿no? Dice, al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué te parece? Por eso imagina por un instante, hermano, lo que significa el cielo. Imagina por un instante. Porque mira, el Apocalipsis fue escrito como toda la Biblia de corrido. Los capítulos y los versículos fueron puestos 8 siglos después y son de manufactura humana, solamente para facilitar su ubicación y su lectura. Pero Juan escribió conforme Jesús le revelaba. Y Juan, después de 3:21, pasó al 4:1. No hizo ninguna separación, ¿me entiendes? Sin embargo, el escenario cambia. Porque hasta el verso 21 está dando la promesa a una iglesia en la tierra, ¿verdad que sí? Ahora mira qué dice 4:1. 4:1 dice, después de esto, está hablando de futuro, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Otra vez, la bendita puerta. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y comienza a relatar esa visión de cielo que él ve. Y comienza a relatar la alabanza al 100% que recibe de todas las criaturas, de todos los salvados. ¿Te das cuenta? Una puerta abierta en el cielo que Juan ve abierta para él. Ahora está en el cielo, ya no está en la tierra, Juan. Mira, de un versículo a otro, vale la pena compararlo. Mira esa diapositiva. Nosotros lo hemos separado, pero él pasa
de la tierra al cielo. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que él ve, y eso, ¿qué puerta le está? Recuerda la puerta de Apocalipsis 3:8, de la iglesia fiel. Esa puerta abierta que nadie puede cerrar. Se abría para Juan, para que Juan viera por un ratito el cielo. Una puerta que nadie puede cerrar. Esa es la puerta, hermano, que la llamaremos la puerta de la eternidad. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú miras el pasado que te enseña los fracasos de Israel a lo largo de la historia y los peligros del presente en una falta de intimidad, la puerta de la intimidad que no la sé manejar, entonces, ¿cómo voy a mirar la puerta de la eternidad? ¿Cómo la voy a mirar? Piénsalo por un instante, hermano. Juan, el apóstol, es invitado a subir. Sube acá, le dice el Señor. Sube acá para que vea lo que es el cielo. Es una conversación personal y él va a contemplar la adoración en el cielo, la adoración celestial. ¡Qué privilegio! No sé si te acuerdas que el mismo apóstol Juan escribió su evangelio, ¿no es cierto? Su evangelio de Juan. Y en el primer capítulo del evangelio de Juan, él relata la historia de los primeros apóstoles que llamó Jesús. Y uno de ellos fue Natanael. Si tú lees capítulo 1, verso 50 del Evangelio de Juan, vas a darte cuenta que hablaba también de esta puerta del cielo, en un lenguaje figurado, porque fue una visión de Jacob cuando huía de su hermano. ¿Verdad? Una puerta, era la puerta del cielo, porque él, ¿te acuerdas? Jacob dice en Génesis que se acostó y soñó que había una escalera que unía el cielo con la tierra, y los ángeles subían y bajaban, subían y bajaban. Y cuando él se despierta asustado, y dice, este lugar santo, ¿no? Ese lugar santo es puerta del cielo, dice. ¿Te acuerdas? Lo dice el Génesis. Entonces, él dice, bueno, si este es un lugar santo, entonces yo quiero estar con ese Dios santo de la eternidad. Entonces, Jacob le dijo a Dios, Señor, yo voy a ir a donde mis familiares, pero si tú me volvieres a mi casa, con bien, tú vas a ser mi Dios, y yo te voy a dar mi diezmo. Eso es lo que le dice. Hagamos un trato, quiere hacer una transacción comercial. ¿Te das cuenta? Eso no sirve en el mundo espiritual, hermanos. Y sin embargo, cuando tú abres el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y lees el verso 50, encuentras a un muchacho que está buscando a Dios y ha estado seguramente en el patio de su casa, debajo de la higuera, en el jardín interior, meditando en la palabra de Dios. Quizás estaba meditando en ese pasaje del sueño de Jacob, de la escalera, ¿no? Y mira lo que le dicen en 1:50. Le dice, Jesús le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tremendo pasaje de las Escrituras, porque la Escritura nos dice ahí que Natanael recibe esa promesa de Jesús, ¿no? Porque para Jesús es asombroso que un muchacho, porque Jesús le da una respuesta, se dé cuenta que está hablando no con el carpintero de Nazaret. Le dice, si tú eres, lo que Jesús le dice cuando él se acercaba, en el verso 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay pecado. Y Natanael dijo, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, porque venía con Felipe su amigo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Y para él eso es suficiente. ¿Por qué? Porque se da cuenta que no está hablando con un hombre, se da cuenta que no está hablando con el carpintero de Nazaret, está hablando con el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Te das cuenta? Suficiente. No necesitas más pruebas. Entonces el Señor le dice, porque yo te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Tú vas a tener las puertas abiertas del cielo desde ahora y vas a poder ver cosas que no has visto nunca. ¿Te das cuenta? Pero a veces el mundo de hoy nos juega tantas malas pasadas, hermano, que no tenemos en cuenta las palabras de Jesús. No tenemos en cuenta las palabras de Jesús. Cuando tú lees 1:51 de Juan, mira cómo encabeza la promesa. Léelo, por favor, conmigo. De cierto os digo. ¿Sabe lo que significa ese de cierto? De cierto, el más grande juramento judío. Era lo más solemne que un judío podía decir. Era mejor cuando algunos niños, te juro por mi madre, por mi santa madre, dice la gente, qué sé yo, o te juro por lo más sagrado, ¿no? Es decir, para un judío decir de cierto, o en verdad, era lo más sagrado que podía invocar como juramento. Le dice, cosas mayores que estas tú vas a ver. Estaba diciendo, tú vas a poderlo ver, pero como es en realidad, que tienes el privilegio de ser un enlace entre la tierra y el cielo. Y quizás, hermano querido, tú no te das cuenta de todo lo que tienes. Quizás no te das cuenta que eres tan privilegiado y privilegiada que Dios ha puesto en tu boca su palabra creadora, su palabra poderosa. La ha puesto en tu boca. No tienes derecho de permanecer con la boca cerrada. Habla, cuéntale a la gente quién es Jesús aquí en tu corazón y que ha cambiado tu vida, ha cambiado tu forma de pensar, tu forma de vivir. Y por tanto hay esperanza para cualquier alma, no importa en el fango que se encuentre, puede salir porque Cristo lo saca. Eso es lo que nosotros necesitamos tomar en cuenta, querido hermano. Por eso quiero terminar mostrándote una parábola de Jesús en Lucas 18. En Lucas 18 hay una parábola de una mujer, de una viuda. Y mire esta figura, una viuda, dice Lucas 18:2, una viuda que iba a un juez, hazme justicia, le decía, en lo que le reclamaba. Y el juez no se la hacía por desidia, por lo que fuera, no le hacía justicia. Pero la mujer insistía, hasta que un día hartó al juez. ¿Qué pensó el juez? Dijo, esta mujer me tiene harto, así que mejor le resuelvo su caso para que no moleste, solo para que no moleste. Entonces le resolvió el caso. Y ahí termina la parábola, pero comienza la aplicación del Señor. Y en Lucas 18, versos 6 al 8, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso, se pregunta el Señor Jesús, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Eso es aplicación para hoy, hermano. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuántas veces habrás leído esa parábola? Pero ¿sabes por qué no la entendemos? Porque en nuestra Biblia le falta una pequeña palabra de 3 letras. O sea, la palabra es esa. La palabra que usó Jesús en la pregunta es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará esa fe en la tierra? ¿Cuál es esa fe? La fe de la viuda. La fe de la viuda que nunca se rindió. La fe de la viuda que le decía, Señor, danos chile para Cristo.
Y comienza con la labranza, comienza con Fundo el Carmen, Señor, y de ahí hasta lo último de la tierra. Señor, dánosla. Tienes derecho, hermano, de pedirlo, y a la vez es un deber, es un desafío. Hermano, estamos cumpliendo 20, 22 años entre las dos iglesias, y Jesús está diciendo, esta pregunta es vital. Esa fe, esa es la fe que va a escasear en el tiempo final. Si tú le quitas la palabra esa, entonces dices, o sea que no va a haber fe cuando venga Jesús. Entonces no va a haber cristianismo, o va a estar de capa caída, como cada día se ve. Hermanos queridos, una encuesta de Datum de hace varios años en Estados Unidos decía que cada año 3.000 iglesias son cerradas en los Estados Unidos. Cerradas. 3.000, no personas, sino iglesias. ¿Te das cuenta? Entonces, si esto no nos compromete con el Señor hoy día, con esta puerta, hermano, esta puerta de la eternidad, es decir, tengo una puerta de oportunidad, si soy como una iglesia fiel. Tengo el futuro acá, tengo la puerta de la eternidad. Entonces, pero mi intimidad es esa bisagra. Recobrar mi intimidad. Y eso es el gran desafío, hermano. Cada uno tiene que responder personalmente. Pero recuerda que estamos en el tiempo de las oportunidades. No se ha vencido todavía. No importa la edad que tengas, hermano. Dios llamó a Moisés cuando tenía 80 años. Así que hoy puedes comenzar si no has comenzado. Y veremos lo que hace Dios con tu vida, con tu familia, con tu iglesia, con tu nación y hasta lo último en la tierra. Amén. Vamos a orar entonces. Padre bueno, te damos gracias porque este día, Señor, de celebración para mis hermanos del Fundo del Carmen, de Labrada, de Labranza, es una enorme, preciosa oportunidad de redoblar esfuerzos, Señor, para cumplir los propósitos que tú tienes con cada uno de nosotros aquí en la tierra. Sí, Señor, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. De eso estamos seguros. Estamos seguros, Señor, que nadie nos puede arrebatar nuestro lugar en el cielo, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Lo sabemos, Señor. Pero permítenos vivir con una actitud realista. Pies en la tierra, mirada en el cielo. Ayúdanos a mirar este día como una puerta que se abre, la puerta de la oportunidad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Señor les bendiga, Señor. Hermanos queridos, Señor bendiga a Chile y sigan adelante, hermanos, porque muchas cosas, la verdad que los envidiamos. Los envidiamos el avance que ha logrado la iglesia chilena en el mundo secular, las conquistas que ha logrado son hermosas y la verdad que ustedes tienen digamos, derechos de igualdad religiosa, no solamente libertad, sino de igualdad religiosa que no hay en nuestro país. Así que están en una situación muy provechosa, muy ventajosa para extender el reino. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Roberto. Maravillosa palabra hemos recibido hoy en estos aniversarios donde podemos decir hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. Y como estamos en la proyección en este decenio, el Señor ya nos ha dado unas pautas hacia dónde vamos. Encontrarnos con Dios en primer lugar. También lo segundo es conectarnos en comunidad como vida de iglesia, pero también trabajar en equipo y alcanzar a otros. Son los ejes que vamos a ir trabajando en este decenio
en ambas iglesias para encontrar la visión, misión y obviamente buscar la identidad, porque estamos en un lugar estratégico acá de la comuna de Temuco, donde proyectamos este desafío de ir avanzando con el reino del Señor. Damos gracias, Señor, por cada